En el mensaje anterior vimos la explicación de la parábola de la semilla que crece. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del 26 al 29. En esa parábola explicamos tres cosas. Recuerde que explicamos en el mensaje anterior de que Dios da el crecimiento al cristiano. Si usted es un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, usted puede estar seguro o segura de que Dios le va a dar un crecimiento a usted. No puede dudar de eso. No puede dudar de que lo que Dios comienza, Él lo termina. Pero también debemos tener claro algo, y esto que sea parte de nuestro fundamento como cristianos. Tenemos que tener bien claro que el crecimiento del creyente es a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Y por eso es que el Señor Jesús usa parábolas de situaciones reales como la semilla que crece, una semilla que es plantada y que luego llega a dar su fruto. El Señor, las verdades del reino, trata de conectarlas con situaciones que los judíos en aquellos tiempos, los israelitas, hacían, que era sembrar, era parte de sus actividades. Entonces el Señor Jesús usaba ilustraciones, parábolas, para conectar el reino de los cielos con lo que ellos estaban acostumbrados a hacer comúnmente. Ellos eran sembradores y entendían, querían de alguna otra manera que entendieran que así es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, Dios le da su crecimiento, es a la manera de Dios. A veces Dios usa, y en muchos de los casos, usa nuestras aflicciones. ¿Para qué cosa? ¿Qué saca Él con nuestras aflicciones? Él saca lo mejor, nos pule. Aflicciones, pruebas, aún Dios permite las tentaciones como parte del crecimiento del creyente. Lo que Dios comienza, termina. Fue un extracto de lo que vimos en el mensaje anterior. Ahora bien, después de esa parábola de la semilla que crece, viene otra parábola que el Señor la deja en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del versículo 30. Es la parábola del grano de la mostaza, del grano de mostaza. Y el Señor quiere narrar con otra parábola, quiere seguirnos enseñando sobre cómo funciona su reino. Y ahora va a ser a través de la semilla de la mostaza. Y la verdad que hay que profundizar un poquito en la semilla de la mostaza, porque yo no sé cuántos de aquí, levante el brazo, lo conoce cómo es una semilla de mostaza. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de sembrar la semilla de mostaza. Entonces vamos a tratar de un poquito de explicar esta verdad espiritual conectada con la siembra literalmente de una semilla de mostaza. Y habla su Biblia en Marcos capítulo 4 versículo 30. Esta parábola de la semilla de la mostaza va conectada con la parábola anterior. Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 30. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Quiero explicar un poquito y comentar aquello. El Señor Jesús plantea aquí dos preguntas, si te das cuenta. La primera, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo podemos comparar? El Señor mismo contesta esas preguntas. ¿Con qué lo compararemos? ¿Con qué cosa terrenal podemos comparar el reino de los cielos? Versículo 31. Vamos a ver con qué. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Hagamos una pausa y comentemos. Es como el grano de mostaza. ¿Sabe que
esta frase me permitió meditar en lo siguiente. ¿Qué Dios tan grande tenemos? Acabamos de cantar, soberano Dios, omnipotente. ¿Qué Dios tan grande tenemos? Y tenemos un Dios tan pedagógico que nos quiere enseñar, ilustrar. El Señor tan grande, poderoso, creador del cielo y de la tierra, Él crea una semilla de mostaza, cuya semilla obviamente va a germinar y va a dar un árbol que lo conocen como el árbol de mostaza. Imagínense, Él crea el árbol de la semilla, de la mostaza, para que algún momento nosotros tengamos una ilustración de cómo es su reino. Hasta en eso es tan pedagógico Dios. Vamos a ver qué hay detrás del grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Ahora, para aquel que sabe de agricultura, pueda decir, no es cierto, porque hay en el mundo una semilla más pequeña que la del grano de mostaza. ¿Qué quiso decir Jesús de que es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra? ¿Qué quiso decir Jesús? Y tenemos que entender que la Biblia fue escrita para una cultura, un pueblo, y que también habían refranes, habían expresiones. Así como nosotros tenemos expresiones guayaquileñas, guayacas, asimismo ellos tenían parábolas, tenían expresiones. Y para el judío de Palestina, el grano de mostaza representaba simbólicamente la cosa de menor tamaño concebible. De hecho, la expresión pequeño como una semilla de mostaza había llegado a ser un proverbio. Por ejemplo, mírenla como la usa el Señor Jesús, Lucas 17:6. Vaya a Lucas 17:6. Él la usa como un proverbio, como un refrán. El Señor usa esta expresión de la semilla de mostaza en Lucas 17:6 para referirse a la fe de sus discípulos. Vamos a leerlo. Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y obedecería. Entonces lo que estaba tratando de decir el Señor acá es una expresión, un proverbio, para que ellos puedan entender de algo que es de tamaño muy pequeño de lo que existe. Eso es lo que está tratando de decir el Señor. Versículo 32. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Vamos a recordar algo. Recordemos siempre que de Dios es el reino de los cielos. Como Él es el rey, de Él es el reino de los cielos, Él es el que da el crecimiento. ¿A quién? A su reino. Es el rey, tiene un reino, y Él entonces le da crecimiento ¿a quién? A su reino. Eso debe estar claro. Eso quiere decir que el reino de Dios no es estático. Es como la semilla de la mostaza, pequeña, pero poco a poco eso va germinando, haciéndose cada vez un poco más grande. Entonces, el reino de los cielos no es estático. Una oración, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios día a día está haciendo algo, aunque nosotros no lo veamos. Él se está moviendo.
Su reino está en continuo crecimiento. ¿Y sabe qué? Y eso es confrontativo para mí, porque veo la iglesia vacía. Y es como que le estuviera diciendo al Señor, no estás haciendo nada. Estamos predicando, Señor, la sana doctrina, pero las sillas siguen vacías. Pero es que no funciona así. Es como la semilla de la mostaza. Su reino está en continuo crecimiento, así como el árbol de mostaza crece a una altura de 3 hasta 5 metros. Son los que estudiosos en este tema de las plantas y hortalizas y árboles. Esta semilla tan pequeña llega a ser un árbol de 3 a 5 metros. Y la pregunta es, ¿de la noche a la mañana será ese árbol? No. Y volvemos a lo mismo. Dios tiene un tiempo, a su manera, Él da el crecimiento, y al Señor no le gusta nada de esto de fertilizantes. No le gusta nada de eso a Él. Él tiene un tiempo para todo, Él es paciente. Somos nosotros los que nos desesperamos. Él tiene un tiempo para todo. Él no acude a los químicos. No, Él usa los métodos que tiene que usar. Y esa es la ilustración que nos está dando el Señor en esta parábola para decirnos que el reino de los cielos crece. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver con eso con nosotros? Y unas aplicaciones interesantes en un comentario de la escuela bíblica que estaba revisando. Esto nos permite a nosotros animarnos en nuestro servicio al Señor. Sabiendo, y me gustó esta frase, sabiendo que las grandes cosas proceden de principios muy pequeños. Las grandes cosas proceden de principios muy pequeños. Y unos ejemplos. Un niño puede ser el principio de una escuela dominical grande. Un niño. Una conversión en Cristo puede ser el comienzo de una iglesia poderosa. Una palabra puede ser la iniciativa a una empresa cristiana grande. De algo pequeño puede resultar grandes cosas. Algo pequeño en la voluntad de Dios puede crecer muy grande. Algo pequeño en la voluntad de Dios puede crecer muy grande. Y hoy quiero citar 2 puntos que me gustaría que lo llevemos a casa. 2 puntos. El primero. Dios, por su gracia, nos escogió para formar parte de su reino. Se lo repito. Dios, por su gracia, nos escogió para formar parte de este reino. Los cristianos somos hijos de Dios y por ende formamos parte de ese reino. Escuche cómo crece el reino de Dios como la semilla del árbol de la mostaza. Y vamos a repasar un poquito. Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. ¿Amén o no? Amén. Juan el Bautista bautizó al Señor Jesús. ¿Amén o no? Ahí va uno, ahí va otro. ¿Sí o no? Luego el Señor escogió ¿a cuántos? Escogió a 12 para que sean sus apóstoles, discípulos. ¿Sí ve cómo sigue creciendo? Muy bien. Yo recuerdo que estaba leyendo que el Señor envió a predicar ¿a cuántos? A 70, dice en una versión, en otra versión dice 72. No nos vamos a poner exquisitos por 2. 2 más o 2 menos, igual da. ¿Sí o no? Envió
a 70. ¿Cuántos van a ella? También hay un pasaje en la Escritura donde dice que algunas mujeres servían al Señor. No sé si usted se ha encontrado con ese pasaje. En Hechos 1, cuando el Señor ya resucitó, ascendió, en Hechos 1 dice que estaban reunidos como 120 personas. En Hechos 2:47 dice que el Señor añadía a la comunidad cristiana los que iban a ser salvos. La pregunta es, después de 2000 años, que estamos en el 2016, más de 2000 años, la pregunta es, ¿cuántos cristianos evangélicos somos en el mundo? ¿Tiene usted alguna idea? ¿Cuántos evangélicos somos en el mundo? Y yo no me voy a poner en este momento si es o no es. Yo lo que sé es que la estadística en Wikipedia dice, ¿será verdad o no? Dice que hay 800 millones de protestantes, o llamados también evangélicos, distribuidos en diferentes denominaciones. La pregunta es, ¿en cuántos años o en cuántos siglos el Señor lo ha hecho? ¿Cuántos siglos han pasado? Estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Una semilla pequeña va creciendo, hasta que se hace un árbol de 3 a 5 metros, como el árbol de mostaza. Y la pregunta es, ¿el Señor se ha detenido o sigue agregando personas a su iglesia? Esto no para. Si el Señor no viene todavía, es porque tiene misericordia. Y si Él tiene misericordia, todavía está salvando a las personas. El Señor sigue agregando día a día a las personas, a la iglesia, para que sean salvas. Y yo hago una pregunta. ¿Y usted que está sentado aquí, qué? ¿Qué tiene que ver en todo esto? Sí, el Señor me ha salvado. El Señor, estoy en su reino. Pero la pregunta, usted está sentado aquí y ¿qué? ¿Qué sigue? Es lo mismo que le digo a dos cristianos. Cuando dos cristianos se quieren casar, la pregunta es, ¿ustedes se casan y qué? ¿Y qué gana el reino que ustedes se casen? Sus besitos y abrazos, ¿en qué ganan en el reino? La pregunta es, tú estás aquí, estás en el reino. ¿Qué gana su reino? ¿Qué gana el reino de Dios que dos jóvenes cristianos se casen? ¿Qué gana el reino de Dios? Pero lo primero es que tenemos que empezar por darle gracias a Dios de que estás aquí. ¿Sí o no? Si no estás aquí, ¿dónde estuvieras? Estuvieras en el mundo. No perdamos esa sensibilidad de darle gracias a Dios porque nos ha escogido por su gracia, misericordia, amor y todo lo que tú conoces. Estoy aquí sentado, lo primero, estoy aquí sentado porque Dios tuvo un amor muy grande por mí, por ti, y nos separó del mundo. Muy grande. No pierdas esa sensibilidad de darle gracias día a día a Dios por lo que ha hecho por ti. No lo pierdas. Dale gracias porque te ha escogido, te ha trasladado. Mira lo que te ha dado. Mira Colosenses capítulo 1, versículo 13. No te olvides de eso. Colosenses 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Lo primero que estamos viendo es que Dios, por su gracia, amor, misericordia, nos hace formar parte de su reino. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quiero leerle en esta versión, escúchelo por favor. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hago una pregunta, si tienes que darle en 10 segundos, gracias a Dios en este momento, ¿de qué es? ¿De qué acabas de refrescar ahorita? ¿Que te rescató de dónde? Del reino de la oscuridad. Tú tenías una membresía en el reino de la oscuridad. Y el promotor de eso, el presidente, se llamaba Satanás. Y cuando él convocaba a reuniones, tú estabas ahí. Cuando él convocaba a reuniones en discotecas, ahí estabas. Etcétera, etcétera, etcétera. Pues él, al cristiano, al creyente, ¿qué hizo? Nos rescató. No solamente nos rescata, porque si te das cuenta, alguien te puede rescatar, pero después que te rescata, te deja ahí y ya sigues tu vida normal. ¿Él qué hace? Te rescata y ¿qué dice este texto? Te trasladó al reino de su amado Hijo. Y la pregunta es, ¿qué de bueno tienes tú y yo para tanto amor y misericordia? La medallita de oro que te sacaste en la escuela, ¿te da eso a ti? ¿El derecho de formar parte del reino de los cielos? Y yo bromeo con los padres, cuando los padres se ponen un poco, no sé, hay padres que se encaprichan mucho con el 20 de los hijos. Y yo les digo a los padres, oye, tu hijo vale más de 20 puntos. No te capriches mucho con eso. Trata de que tu hijo, de alguna u otra forma, coja el valor al estudio, pero no te capriches mucho por eso. No, tampoco permitas vagancia, pero la verdad que hay padres que como que el tope del hijo es 20 puntos. ¿Tu hijo para Dios vale 20 puntos? Mira lo que dice el versículo 14. ¿Quién compró nuestra libertad? ¿De qué nos libró el Señor según estos textos? Estábamos presos en la oscuridad. Presos en la oscuridad. Presos en el pecado. Presos en la rebeldía. Pero Él, por su amor y misericordia, ¿qué nos hace? Nos rescata de la oscuridad. Compra nuestra libertad. Y sobre todo perdona nuestros pecados. No olvides que si estás aquí es por la gracia de Dios. Lo primero. Y esa es razón suficiente para caer de rodillas. Señor, tengo que limpiar esas baldosas. Ay, Dios mío, eso no es nada para lo que tú has hecho por mí. No es nada, Padre. No olvidemos de eso. Lo segundo que tenemos que recordar es, ¿y qué gana el reino de Dios? Dios nos desea usar para seguir, ¿qué cosa? A ver si adivinan. Dios nos desea usar para seguir extendiendo el reino de Dios. Para Dios fuera tan fácil, porque Él es soberano, ¿verdad? Para Dios fuera tan fácil decir, ok, los escojo a toditos y no predica a nadie y los traslado de una vez y se acabó todo. Pero no. Acuérdate que venimos viendo la parábola del sembrador. Y el sembrador sale a sembrar.
Dios nos desea, a ti y a mí, nos desea usar para seguir extendiendo el reino de Dios. Y en algún momento lo vamos a ver con mayor profundidad, pero llega al final de Marcos capítulo 16, al final del Evangelio. Vaya a Marcos capítulo 16 y versículo 15. El Señor quiere seguir sembrando árboles de mostaza. El Señor quiere seguir sembrando. Él no ha parado de sembrar árboles de mostaza. Pero necesita sembradores. Y nosotros somos sembradores. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad a toda criatura. ¿Estás en la universidad? ¿Qué vas a hacer, hermano? Predica. ¿Estás en tu trabajo? Predica. ¿Qué más? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Saliendo, predicaron por todas partes. Y qué interesante, que no salimos solos, ¿verdad? Si nosotros salimos a evangelizar como iglesia a todos los sectores de aquí, vamos a salir solos. El Señor nos va a ayudar. Si lo hizo con los apóstoles, no lo va a hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque es su reino. Ayudándoles el Señor. ¿Y qué cosa? Confirmando la palabra con las señales que seguían. Hermano, si tú vas a una casita y te enteras que en esa casa está enfermo, ¿qué vas a hacer, mi hermano? Haz lo que te toca hacer. Señor, yo lo único que sé es que tengo que orar. Pero el que da las sanidades eres tú. Vaya a orar. Haga lo que tiene que hacer. Déjese usar por Dios. En el lugar que Dios le ha puesto, haga lo que tiene que hacer. Que siembre en el lugar donde Dios lo ha puesto. Me gustó esta conclusión de una Biblia muy interesante que me gusta leerla, la del Diario Vivir. Dice así, escúchelo. Jesús usó esta parábola para explicar que aún el cristianismo tenía un comienzo muy pequeño. Llegarías a crecer hasta transformarse en una comunidad mundial de creyentes. Cuando se sienta solo en su relación con Dios, porque tú no puedes negar en tu vida cristiana, no puedes negar que a veces como que no escuchas a Dios a veces. Y muchos teólogos le llaman la noche tenebrosa. Cuando tú estás bien con Dios, pero es como que lo sientes a Dios bien lejos. No, Dios está ahí. Dios está ahí. Cuando sientas que estás solo, recuerda una cosa también. Recuerda que Dios no te ha dejado solo. Y segundo, recuerda que el reino de Dios es mundial. Y cuando yo leía esta frase me acordé de Perú. Ay, con mi esposa en el viaje de Perú. ¿Cómo olvidar de ese viaje? Nos fuimos a Perú, Huaquillas, pasa la frontera, nos fuimos a nuestro viaje de luna de miel. Cada año nos damos el viaje de luna de miel. Si quieres aportar este año también, bienvenido, pero cada año nos damos un viaje de luna de miel. Entonces nos fuimos a disfrutar nuestra luna de miel, que ya son 6. Fuimos y al regreso para Ecuador, solo había una vía, nada más, una vía, la de retorno, no habían otras vías. Y resulta que a lo lejos vemos mucha gente en la vía. Y cada vez que nos íbamos acercando,
nos dimos cuenta que era una manifestación. Eran los pescadores de aquellos lugares que habían decidido manifestarse en contra del alcalde. Acuérdense, estábamos en Perú y yo soy de Ecuador. ¿Yo qué tengo que ver con ese asunto, no? Bueno, parqueamos el carro, me bajo, porque no podía pasar a Ecuador, porque esa era la única vía. Y yo le digo, bueno, miren, yo soy ecuatoriano y necesito pasar a mi país. Sí, yo lo sé, es muy lamentable, pero la verdad que es la única manera de presionar. Bueno, ¿y cuánto dura esta manifestación? No hay tiempo. Sin plata, sin conocer a nadie, ¿qué hago con mi esposa? Yo ahí en ese momento, yo digo, uy, viví un poquito lo de José y María. No sabía aquí qué me espera ahora. Sin plata, en el carro, ¿y cómo paso al otro lado? Bueno, le digo a mi esposa, ponte a orar en el carro y yo déjame ver qué yo hago ahí. Algo tengo que hacer. Mi esposa en el carro, pasaba una hora y media y no nos dejaban pasar. Hasta que tenemos un Dios tan grande y uno de los líderes de estas manifestaciones era un cristiano. Y yo me le acerco a él y le digo, ayúdeme. Mire, yo soy cristiano, soy pastor y estoy muy preocupado, le digo, porque las horas pasan y yo no conozco a nadie aquí. Y para esto ya habían personas que me habían dicho, llévese a su esposa porque aquí no sabemos lo que va a pasar. Entonces, esta persona es la que Dios usó para ayudarme, un cristiano en Perú. Pero asimismo se ve la oposición cuando este cristiano va a hablar con los líderes, los otros líderes. ¿Sabe qué? Dejemos pasar a él, que él es ecuatoriano, él no tiene nada que ver en este asunto. No falta por ahí uno en el nombre de eso, más o menos como en el tiempo de Nehemías, Sanbalat, creo que era, no sé, Sanbalat era. ¿Cuáles eran los que se oponían a la obra de la reconstrucción? Sanbalat era. No falta un Sanbalat por ahí que le dijo, oye, bueno, ¿tú estás con ellos o estás con nosotros? No, pero ellos no tienen la culpa. El problema es nosotros, no de los ecuatorianos. Bueno, seguía nada y él me dijo, ¿sabes qué? Estése tranquilo, deje que un poco se calme el asunto y así fue. Esperamos hasta que vimos cómo el mar se abrió así. El mar se abrió y nuestro carrito pasó así y el mar se cerró. Y todos los carros atrás en hilera. Así es el reino de los cielos. Cuando tú crees que estás solo, cuando tú crees que estás sola, recuerda que el reino de Dios es tan grande, tan grande. No solamente el reino de Dios está no solamente en Guayaquil, es a nivel mundial. Amén. Llévese dos cosas. Usted está aquí por la gracia de Dios. Porque Dios, por su gracia, lo ha puesto en su reino. Pero usted no puede escapar a la responsabilidad que usted tiene de seguir extendiendo el reino, porque es lo que Dios nos ha mandado a hacer. No evada la responsabilidad. Asuma su compromiso de ir a sembrar y deje que Dios haga lo que tenga que hacer. Dígale al Señor, Señor, aquí estoy. Yo solo sé que tengo que ir a sembrar, pero a veces no sé a dónde. A veces no sé ni por qué versículo empezar. A veces tengo miedo, pero solo sé que tengo que empezar. Solo sé que tengo que sembrar. Haga lo que tiene que hacer. Y por último, no sé si hay alguien que me escucha
en esta mañana que no forma parte del reino de los cielos? Si hay alguien que me está escuchando que no forma parte del reino de los cielos, estás en un gran problema con el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos solamente entran los que creen. A lo que creen, lo que el Rey de Reyes y Señores habla de su reino. Si ese es el caso de que hay alguien en esta mañana que no forma parte del reino de los cielos, y no formar parte del reino de los cielos, eso es oler a azufre. Eso es oler a azufre. Si cuando nosotros no nos ponemos desodorantes, ni nosotros nos aguantamos, déjame decir que si no estás en el reino de los cielos, hueles a azufre. Pero ¿sabes qué? He hablado de un Dios que quiere rescatar a la gente de las tinieblas y trasladarlas al reino de su amado Hijo. Si ese eres tú, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Vuelve a Dios y pídele perdón porque has estado sentado en tu trono, en tu reino. Si te arrepientes, si te bautizas, si tú crees en ese Rey que estamos hablando, entonces Él te dará el regalo del Espíritu Santo. Oremos.